Las perspectivas interpretativas se acercan a la comunicación como un proceso de interacción simbólica, de construcción de sentido, a través de la cual los actores sociales construimos nuestra identidad y planificamos nuestros comportamientos ajustándolos al contexto en el cual nos desenvolvemos. Para entender qué son las perspectivas interpretativas, hay que conocer un concepto básico de esta, y es el interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico. Antes de dar un ejemplo de este interaccionismo simbólico, explicaré un poco de dónde proviene y qué es en sí este interaccionismo. Este surge aproximadamente por el año de 1917 en las escuelas de Chicago y Palo Alto. La primera mencionada considera que la ciudad es un laboratorio social. Por ello, se basa en el concepto de ecología humana. Esta se definiría como la ciencia de las relaciones del organismo con el entorno. Es decir, en esta escuela se resaltan las diferencias culturales y sociales, por lo que se considera que cada persona es distinta a la otra. Por otro lado, la escuela de Palo Alto habla de la comunicación como un todo. Para esta escuela, todo se rige a través de la comunicación. Esta escuela, además, basa sus estudios en lo microsocial. En otras palabras, se enfocan en lo cotidiano. De estas distintas y famosas escuelas, donde se produjo la mayor fuente y se originó la mayor cantidad de los estudios sobre el interaccionismo simbólico, tenía como principales autores a Herbert Blumer, George Hepperman, Charles Hutterclay y Edwin Goffman. Cada uno de ellos hizo grandes aportes y contribuyeron con sus estudios. Ahora que hemos concluido con los antecedentes, me toca hablar sobre qué es el interaccionismo simbólico en sí. Esta es una corriente que analiza la naturaleza simbólica de la vida social. Por ende, este enfoque se opone a los modelos lineales de la comunicación. Este entiende a dicha comunicación como una interacción social. Considera además que esta es la base de toda relación interpersonal. Este interaccionismo simbólico, además, actúa bajo tres premisas principales impuestas por Herbert Blumer. La primera hace mención a que los seres humanos actúan en base al significado que le atribuyen a los objetos y situaciones de su entorno. Serían como muchos ejemplos. Puede ser que uno no se comporta de la misma manera en una iglesia como se pudiera comportar en la casa con tus familiares o en un ambiente de fiesta. Ahí tu comportamiento se rige, depende de tu entorno. La segunda señala que los individuos significan el mundo en base a la interacción con otros actores. Es decir, nuestros comportamientos son afectados por la presencia de distintos individuos. Aquí hace referencia a que uno no se comporta de la misma manera como hablarías con tus amigos a como hablarías con tus padres, o como hablarías con un compañero de clase a como hablarías con un profesor. La tercera y última premisa afirma que los humanos somos parte de un proceso de interpretación, un cambio constante. Las personas simplemente están interactuando con otras personas en todo momento y en situaciones y contextos distintos. Habla de que esta premisa hace referencia a que todas las personas siempre están socializando, siempre están conversando, siempre están interactuando entre ellas, las unas a las otras, en todo momento, en todo contexto y en toda situación. Para terminar de dejar claro qué es el interaccionismo simbólico, esta es una corriente que posibilita analizar la comunicación en la vida cotidiana, entender cómo los escenarios y las personas pueden determinar nuestro comportamiento y que tengamos claro que los seres humanos siempre nos estamos comunicando, ya sea de manera verbal o no verbal. Ahora sí, ya que dejamos todo esto claro, el ejemplo con el que podemos explicar de manera más fácil esta teoría sería el lenguaje de señas. Como ya hemos mencionado, la comunicación es la base de todo. Hasta incluso considerarse que sin comunicación no hay sociedad. Todo esto impuesto por varios de los teóricos de este interaccionismo. El lenguaje de señas se ve reflejado en esta necesidad de comunicación, ya que los individuos con discapacidades auditivas
o con trastornos en el habla buscan utilizar este lenguaje para socializar de la mejor manera posible, haciendo símbolos con las manos, con lo que en conjunto crean palabras e incluso conversaciones. Claro, vale resaltar que es un lenguaje que no todo el mundo puede codificar. Si no lo aprendes, quedarías en un entorno distinto. Tras saber y conocer uno de los conceptos básicos de las perspectivas interpretativas, que es la interacción simbólica, nos adentramos más y llega un concepto que es completamente fundamental y va por la construcción de sentido o construccionismo. El construccionismo social es una perspectiva teórica que surge a mediados del siglo XX como consecuencia de la crisis epistemológica y metodológica que han atravesado las ciencias sociales. Thomas Luckmann pone en el centro de su propuesta al sujeto y lo concibe como un individuo en permanente vínculo e interacción con sus semejantes. Desde estas situaciones de interacción, los sujetos construyen la sociedad y a su vez son construidos por esta. Desde el punto de vista del construccionismo social, el mundo social está conformado por conversaciones concebidas como patrones de actividades conjuntas similares a los juegos. Desde que nacemos estamos incluidos en determinadas pautas de interacción social, como en el caso de muchos juegos, estas pautas no las iniciamos nosotros. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, nos encontramos cada vez más involucrados en ellas porque son las que nos permiten capturar y construir los significados de nuestro entorno. Los sujetos tienen la capacidad innata para insertarse en estas conversaciones o pautas de interacción y estas actividades se estructuran, como en los juegos, según ciertas normas. Por otra parte, para hablar de sociología fenomenológica es importante que entendamos de qué se trata. Y pues es un movimiento filosófico del siglo XX que describe las estructuras de la experiencia tal y como se presentan en la conciencia, sin recurrir a teorías, deducciones o suposiciones procedentes de otras disciplinas, como las ciencias naturales. Se considera el libro Investigaciones Lógicas de Edmund Husserl como su primera fuente de inspiración. Alfred Schutz no pone énfasis en el sistema social ni en las relaciones funcionales que se dan en la vida en sociedad, sino en la interpretación de los significados del mundo y en las acciones e interacciones de los sujetos. Para él, la intersubjetividad existe en el presente vivido, en el que los sujetos se hablan y se escuchan unos a otros en un espacio y un tiempo compartidos. Los trabajos de Schutz fueron continuados por Berger y Luckmann. Estos teóricos afirman que la vida cotidiana implica un mundo ordenado mediante significados compartidos por la comunidad. Su propuesta fenomenológica tiene como objetivo principal restablecer las construcciones sociales de la realidad. Sus propuestas sociofenomenológicas implican el tránsito de lo individual a lo social, de lo natural a lo histórico y de lo originario a lo cotidiano. En la construcción social de la realidad, los autores parten de dos tesis básicas. Por un lado, de que la realidad se construye socialmente, y por el otro, consideran que es tarea de la sociología del conocimiento analizar los procesos por medio de los cuales se construye socialmente la realidad. De este modo, la realidad se define como una cualidad propia de los fenómenos que reconocemos como independientes de nuestra propia voluntad. Además, el conocimiento es concebido como la seguridad de que los fenómenos son reales y de que poseen características específicas. En pocas palabras, el argumento central sería que los procesos de objetivación realizados por medio del lenguaje usado en la interacción social cotidiana construyen la sociedad y la convierten en una realidad objetiva a través de los mecanismos de institucionalización y legitimación. Los sujetos interiorizan dichos procesos de objetivación a través de procesos de socialización primaria y secundaria. Los autores, además, conciben la realidad de la vida cotidiana como una realidad intersubjetiva, es decir, compartida con otros. También consideran la interacción cara a cara como la más importante de las experiencias de interacción social, porque de ella se derivan todas las demás situaciones de interacción
Y para la objetivación de la realidad es fundamental tomar en cuenta el lenguaje, el cual se erige como el medio básico para proveer a los sujetos de las objetivaciones indispensables y que dispone el orden dentro del cual la realidad de la vida cotidiana adquiere sentido para las personas. Thomas Luckmann propone una sociología del conocimiento como base de una nueva teoría social de la acción humana. Para él, tanto el conocimiento como lo que los seres humanos definimos como realidad están determinados socialmente. Las interacciones son el fundamento de lo social y pueden tener un carácter intermitente, pero normalmente son permanentes. Estas permiten orientar las interacciones de los sujetos con los demás. En el análisis sobre el lenguaje y la comunicación se centra en los símbolos y en los signos como componentes del acervo de conocimiento. Para el autor, el lenguaje es el principal medio, tanto para la construcción social de la realidad como para la mediación de la realidad construida socialmente. De este modo, el lenguaje es un sistema de signos que sirve para mediar la realidad. Por lo tanto, la comunicación es un proceso de producción y mediación de conocimiento, en el cual es crucial la producción y reproducción de las estructuras sociales. Con esto quiero decir que en muchos casos los actores vuelven a construir y diseñar sus actos. Estos actos más espontáneos se encuentran en oposición a aquellos procesos comunicativos en los que las acciones de los implicados vienen determinadas en su desarrollo por una forma general dada, en la que se reúnen diversos elementos comunicativos socialmente establecidos. Las formas más o menos firmes son los géneros comunicativos, porque se encuentran a disposición del actor como elementos del acervo social del conocimiento. Un ejemplo de una construcción social es el dinero, porque la gente en la sociedad le dio la importancia y el valor. Otro ejemplo sería el concepto de autoidentidad, porque esto demuestra cómo la gente en la sociedad construye ideas o conceptos que pueden no existir sin la existencia, valga la redundancia, de personas o lenguaje para validar ciertos conceptos. Ya al tener claro el concepto de interacción simbólica y construccionismo, vamos adentrándonos a conocer el concepto de etnometodología. La etnometodología es una propuesta sociológica alternativa, la cual consiste en argumentar para estudiar los contextos sociales. Esta es una propuesta joven e interesante dentro de la opción metodológica cualitativa, que gracias a su solidez va ganando adeptos en la comunidad educativa. Y esta puede ser la opción para proporcionar una nueva visión y una diferente interpretación de los acontecimientos sucedidos en la escuela. Incluso hay quienes la han señalado como una sociología de la vida cotidiana y también la han considerado una variante del constructivismo social. Al inicio, los metodólogos hicieron sus estudios en instituciones no formales, como el hogar, podría decirse. Posteriormente, orientaron sus esfuerzos investigativos al estudio de las prácticas cotidianas en ambientes institucionales como los juzgados, los hospitales, estaciones de policía, entre otros, con el propósito de hacer comprender la manera en la que el personal lleva a cabo sus quehaceres cotidianos y cómo realizan las tareas diarias. Este análisis de conversaciones es el instrumento preferido por los etnometodólogos para la realización de los estudios, pues el diálogo es el mecanismo que mediante el habla más comúnmente solemos emplear en las interacciones cotidianas. En general, la etnometodología trabaja sobre dos perspectivas. La primera es la que aborda asuntos en condiciones de emergencia, de cierto mantenimiento del orden social, y que se ve claramente influenciada por los estudios de Talcott Person. Y la segunda orienta sus estudios hacia la racionalidad y conocimientos prácticos. La etnometodología, gracias a la cantidad y profundidad de dispositivos con que realizan los estudios, puede ser la herramienta que permita a los administradores, investigadores, docentes y padres de familia conocer con profundidad lo que sucede en la escuela y echar mano a una novedosa manera de interpretar el acto educativo para abrir nuevas rutas de interpretación. Se denominó a la etnometodología en los años 60, proponiendo que los hechos sociales no sean considerados como objetos,
sino como relaciones prácticas. Su concepto pretende describir el mundo social y tal como se está continuamente construyendo. De esta manera, emergiendo como una realidad objetiva, ordenada, inteligible y familiar. Y existen ciertas expectativas que el ser humano construye dentro de su cultura, y cabe destacar algunas de ellas, tales como la reflexibilidad, que esta consiste en tomar conciencia de lo que se dice y hace durante una situación social. La explicación es el proceso por el cual las personas le dan el sentido al mundo. La indexicalidad. Las palabras son indicativas de un contexto concreto, es decir, estas van más allá y por lo tanto el significado es local y no se puede generalizar. Los principios de etcétera establece que todas las instituciones implican aspectos incompletos, ya que los participantes deben rellenar para que la situación prosiga. La accountability. Esta se justifica a la acción dentro de un contexto, y es aquí donde se generan las realizaciones prácticas y los procedimientos para explicables procesos sociales, permitiendo que analicemos a otros. Estas acciones o interacciones se producirán luego de que los individuos que participen en ella le otorguen o construyan una especie de racionalidad. Para concluir, usamos el ejemplo del experimento de ruptura, hecho por Harold Garfinkel. En el experimento de ruptura se viola la realidad social con el fin de arrojar luz sobre los métodos que utilizan las personas para construir la realidad social. Es decir, el objetivo del experimento de ruptura es interrumpir los procedimientos normales, de manera que pueda observarse y estudiarse el proceso por el que se construye o reconstruye el mundo. Harold proponía ejercicios a sus estudiantes que consistían, ejemplo, en comportarse como extraños en su propia casa y otras cosas más que a la par de provocar conflictos entre los experimentadores y el entorno que le rodea. Concluyendo que se ha pasado de un receptor pasivo a uno activo, transformándose así un elemento fundamental del proceso comunicativo. El Internet, al igual que todas las tecnologías, no produce ningún efecto en sí mismo. Claro que tiene efectos específicos al alterar la capacidad de los sistemas de comunicaciones, organizándolos alrededor de flujos que son interactivos, multimodales, asíncronos o sincrónicos, globales o locales, de muchos a muchos, de personas a personas, de objetos a personas y de objetos a objetos, que dependen cada vez más de esta red semántica. La investigación del impacto que tiene el Internet y las redes sociales en la sociedad mostró en qué medidas estas características afectan a sistemas específicos de relaciones sociales, y eso es lo que ha tratado de transmitir este artículo. Lo que queda claro es que sin Internet nunca se habría experimentado el enorme desarrollo de las conexiones en red como mecanismo fundamental de la estructuración y el cambio social en todos los aspectos de la vida de la sociedad. El Internet, la red mundial y una variedad de crecientes redes que operan sobre plataformas inalámbricas constituyen la infraestructura tecnológica de la sociedad red. Al igual que la red eléctrica y el motor fueron el soporte del modelo de organización social que conceptualizaron como sociedad industrial. Al tratarse de una construcción social, este sistema tecnológico es abierto. Al igual que la sociedad red es una forma abierta de organización social que acoge lo mejor y lo peor del género humano. En cualquier caso, la sociedad red es nuestra sociedad y por eso la comprensión de su lógica interna a partir de la interacción de cultura, organización y tecnología en la formación y el desarrollo de redes sociales, que son uno de los campos fundamentales de investigación en el siglo XXI. Por ejemplo, los medios a menudo informan que un uso intensivo de Internet aumenta el riesgo de enajenación, aislamiento, depresión o distanciamiento social. Sin embargo, los datos disponibles evidencian que, o bien no existe una relación entre el uso del Internet y la intensidad de la vida social de la persona, o bien esta es positiva y de efecto acumulativo. También se puede observar que en general las personas más sociables son las que más utilizan Internet y cuanto más Internet usan los individuos,
más aumenta su sociabilidad dentro y fuera de la red, su responsabilidad cívica y la intensidad de sus relaciones tanto familiares como de amigos.